Buena gente, ¿cómo andan? En este video vamos a ver cómo se conectan dos computadoras. Tenemos dos archivos escritos en C, el servidor, y acá vamos a tener el cliente. Ahí tenemos cliente.c y acá server.c. El código, este en C, después lo vamos a ver. Pero básicamente lo que va a hacer este servidor es devolverle un archivo al otro lado. Esto es porque estamos estudiando la capa de transporte y vamos a ver cómo se ven los logs de lo que se manda, los paquetes. Vamos a verlo bien un poquito. Entonces, ¿cómo hacemos para correr el servidor en esta computadora? Estoy usando Linux Mint en las dos. Primero vamos a abrir el terminal y vamos a hacer que este archivo se convierta en un ejecutable. Para eso tenemos que usar gcc, que es el compilador, y ahí ya nos queda el ejecutable servidor. ¿Cómo corremos esto? Muy fácil, ponemos ./servidor y corre. Ahí va. Dice servidor iniciado en el puerto 8080. Bueno, y de este lado tenemos el cliente. Esto lo voy a cerrar porque el código ahora no lo vamos a ver. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a crear el ejecutable gcc-o cliente.c y acá nos aparece el ejecutable. El tema es que por cómo está definido el código del cliente, a cliente no lo vamos a correr nada más poniendo ./cliente, sino que vamos a tener que pasarle ciertos argumentos como la IP de esta máquina y la ruta del archivo que vamos a querer transferir de acá a acá. Para saber la IP de esta máquina, en una terminal ponemos ipdadd y en la parte que tiene que ver con la interfaz de Wi-Fi, porque están conectadas a la red local por Wi-Fi, vamos a ver la IP. Entonces si ponemos ipdadd, vemos que va a estar la interfaz de la placa Wi-Fi, que es esta de acá, y acá podemos ver inet tuki. Esta es la IP de esta máquina. Esta es la máscara de red /24, pero acá solo ponemos la IP. ¿Qué pasa? Estos están conectados, las IPs están y los sockets asociados a un puerto, ¿no? Pero ese puerto está definido en los códigos que están en C. Así que acá no es que hace falta poner, por ejemplo, el 8080, que es el que está por default. Cuando levantó acá, este está en el 8080 y este se va a comunicar mediante el 8080 con el 8080 del otro lado. Bueno, a ver, hasta acá tenemos el servidor ya iniciado en el puerto 8080. Si quieren verificar si está escuchando en el puerto 8080, podemos usar este comando ss con estas opciones y le ponemos el filtro 8080. Ahí dice listen, o sea, el puerto 8080 está abierto a la conexión TCP. Este comando nos mostraría si también hay conexiones UDP. Está TCP, está en estado listen, o sea, escuchando, y el proceso que está generando esta escucha en ese puerto, acá dice el puerto 8080, es servidor, que es el servidor que estamos corriendo en el otro bash. Bueno, y desde esta otra máquina, la del cliente, ahora vamos a correr acá un comando que se llama tcpdump. Vamos a tomar un poco de mate. Bueno, y tcpdump, ¿qué hace? Se pone en modo escucha y captura paquetes que estás mandando. Entonces yo cuando ahora ejecute el programa del cliente para el tema de la transferencia del archivo, esto va a capturar los paquetes que se manden por TCP. Como este está escuchando en el 8080 en TCP, acá vamos a ver primero la resolución de la conexión de la IP. Va a decir, bueno, esta IP a quién pertenece, va a querer la MAC address. Cuando la tenga va a empezar el tema del handshake de TCP, porque TCP para comunicarse hace ese establecimiento de la conexión. Así que bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Entonces tenemos acá el servidor que dice iniciado en el puerto 8080. Acá vamos a inicializar el tcpdump. Pide la contraseña. Listo, ahí arrancó. Y ahora vamos a mandarle acá. Y vemos que se recibió el archivo. Vamos a parar acá el tcpdump. Y vemos que acá dice servidor iniciado, conexión aceptada, archivo solicitado.
error para abrir el archivo. Sin embargo, acá llegó un archivo, pero no llegó bien. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a correr tcpdump de nuevo acá. Y nuevamente el comando. Y acá otra vez nos dice error. Es porque le estaba poniendo archivo prueba sin archivo de prueba. Vamos a intentarlo una vez más. Borramos ahí, volvemos a correr el tcpdump. Corremos. Ya dice conexión aceptada, archivo solicitado, transferencia completa. Vamos a parar el tcpdump. Vamos a ver el archivo recibido. Y se recibió correctamente. Vamos a copiar todo lo que arrojó tcpdump y vamos a analizarlo con ChatGPT. Bueno, gente, ahora les voy a mostrar los logs del tcpdump. En este caso igual me di cuenta que los logs que se capturaron no reflejan la transferencia del archivo, pero sí vamos a ver todo el proceso de la conexión TCP. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en estos logs figura la primera parte que hicimos, que fue la que nos dio archivo no encontrado, pero después vamos a hacerlo con el archivo encontrado. Pero en este caso vamos a ver todo el flujo de acá, lo vamos a ver muy claro y comentado. Son las 4 fases de la conexión TCP. En la fase 1, que vemos acá en los logs los puse acá, están con el timestamp. Esta primera parte está en naranja, lo puse en naranja para que se vea. Estos son los logs reales, digamos. Esto de acá, esto de acá, esto es lo que se ve en la salida del tcpdump. Lo que está en verde son cuestiones comentadas mías, que lo vamos a ir viendo de a poquito. Y mi PC la puse con naranja para que se lea. Aclaración, antes de analizar esto y lo que pasó en esta comunicación entre cliente y servidor, estamos usando la comunicación cliente-servidor usando HTTP como aplicación arriba del TCP, digamos, con protocolo arriba del TCP. ¿Por qué usamos HTTP arriba del TCP? Porque nos permite métodos como el get, post, put y lead. Que necesitamos estos métodos para poder pedir acciones concretas, digamos. En este caso vamos a usar el get del HTTP, porque si no, no tendríamos forma de que nos devuelva algo, digamos. Entonces arrancamos con los logs. Lo primero que pasa es que se pide una consulta, esto ARP request. O sea, lo primero que pasa es que la máquina nuestra dice, che, ¿quién está usando la IP esta que le pusimos al programa? De a eso recibimos una respuesta que dice, bueno, la está usando esta placa. Esta MAC está asociada a esta IP y esta MAC es a donde se van a dirigir las consultas. Entonces, esa es la primera parte. Primero la fase 1 es resolver la dirección MAC. Y para resolver la dirección MAC usamos el protocolo ARP. Esto pasa por abajo, pero bueno, acá en los logs podemos ver que se hizo la consulta con el protocolo ARP para ver cuál era la MAC address. Y acá la recibimos. Así que una vez recibida, esta es otra aclaración. Este símbolo que aparece en los logs quiere decir la dirección en la que están fluyendo las comunicaciones. Entonces, después de que mi PC ya sabe cuál es la MAC address a la que se tiene que comunicar, hay algo que pasa por default, que es que la máquina trata de saber si esa IP tiene un DNS asociado. Entonces se comunica con mi router. Esta sería mi IP pública, pero yo la cambié para que no se vea, digamos, la real, por una cuestión de seguridad. Vamos a ponerle zoom. Entonces, esto por una cuestión, digamos, de cómo funciona el sistema operativo, no tiene que ver con el protocolo en sí, pero se hace una consulta a el DNS pidiendo a ver si esa IP, perdón, tiene un DNS asociado. Es una consulta inversa del DNS, digamos. Nosotros generalmente cuando hacemos una consulta en un browser, vamos a ver que se hace una consulta DNS para ver qué IP está asociada a ese DNS. En este caso es una consulta inversa para guardar información relevante,
no hace a la conexión en sí, pero la máquina lo hace por default. Entonces dice, che, ¿hay algún DNS asociado a esta IP a la que nos estamos queriendo comunicar? Entonces esto es esa consulta que se hace por default. Acá vemos la IP dada vuelta, no sé por qué se pone al revés, pero 192, 168, ven, es esta misma de acá. Y FiberTel es mi proveedor de internet, ¿no? Y esta sería, como les digo, mi IP pública. Entonces la computadora hace esa consulta inversa y obtiene una respuesta de mi router diciéndole, che, mira, no lo encontré, no existe en domain. Así que bueno, y ahí termina esta parte. O sea, esto de la consulta del DNS inverso es algo que ya les digo, se hace por default y no tiene mucho sentido en este caso. Y esta parte de acá arriba, entonces es la resolución de la MAC address para poder comunicarse. Fase 2 de la comunicación. O sea, primero establecemos la MAC address de la IP. Tiene que ver con la fase de enlace. Fase 2, Freeway Handshake de TCP, digamos. Ahora el TCP va a empezar a hacer lo que se llama la conexión. Establecimiento de la conexión. Entonces, el primer paso del handshake es este. Rafa le manda, o sea, mi PC, Rafa PC le manda a la otra PC, que es esta que estábamos consultando, que ya tenemos la MAC address, y le manda una solicitud HTTP. TCP, el cliente inicia un handshake TCP enviando un paquete SYN. Dice HTTP alt flag S, y el flag S quiere decir que le manda un paquete SYN. El paquete SYN es para establecer la conexión. Es como diciéndole, che, te mando un paquete para sincronizar. El segundo paso es la otra PC respondiéndole a Rafa PC diciéndole esto: SYN acknowledge. O sea, recibí tu solicitud de conectar. Acepto la solicitud de conexión. Y incluye, bueno, un número de secuencia. Confirma el número de secuencia del cliente. Ok. Entonces, esta segunda parte es diciéndole, recibí tu solicitud de conectar. Todo ok para conectar. Tercer paso de handshake. Rafa PC le envía a la otra compu, le dice, recibí tu aceptación de conectar. Tercer paso de handshake, el cliente desde el puerto tanto envía un acknowledge puro, o sea, recibí tu solicitud. Entonces, como vemos, los tres pasos del handshake, de freeway handshake: primero la solicitud de conectar, la respuesta positiva de conectar y la Rafa PC diciéndole perfecto, de una, conectado. Fase 3, el envío de los datos. Entonces Rafa le manda a esta segunda PC y le manda con el flag P el paquete. El cliente, que es Rafa PC, envía la solicitud de 37 bytes. Flag, a ver dónde dice los bytes. Acá. Dice flag push. Indica que estos deben entregarse inmediatamente a la aplicación. Y contiene 37 bytes de datos con la ruta del archivo solicitado. Así que en esta ruta está el archivo solicitado y la ruta del archivo solicitado. Después, el servidor le manda a Rafa PC que recibió la solicitud correctamente, este push. Y después el mismo servidor le responde a Rafa y le dice, hay un error, que es este paquete de 56 bytes que dice, bueno, dentro de este paquete de 56 bytes está el error de que no está el archivo. Entonces, nada, el Rafa le dice, ok, recibí tu respuesta de que correctamente, de que no tenés ese archivo. Entonces lo repasamos. Fase de envío de datos. Rafa le manda
la solicitud. El servidor responde que recibió la solicitud. Después dice, el servidor responde con su respuesta, en este caso de error. Y Rafa le dice, ok, recibí tu respuesta de error, de que en realidad no tenés ese archivo. Y después se da la fase de cierre de conexión. Entonces, después de que recibió esto, el servidor le manda a Rafa y le dice, che, cerremos la conexión. Rafa le dice, sí, dale, cerremos. Y el servidor le dice, ok, perfecto. Y ahí termina. Y acá les quiero mostrar una imagen de todo lo que pasó. Entonces, fase 1, la resolución de direcciones. Rafa preguntó, ¿quién tiene la IP tanto? Y se respondió de la MAC address de la otra PC del servidor. Yo tengo esa IP, mi MAC es esta. La PC de Rafa está en el cliente. Por defecto solicitó el DNS asociado a esa IP. Se respondió negativamente por el proveedor de internet. Establecimiento de la conexión TCP. El cliente Rafa le manda esa conexión sin. Se acepta. Gracias. Fase 3, transferencia de datos. Dame este archivo. Recibí tu solicitud, pero te lo mando con un error. Entiendo, recibí la respuesta. Fase 4. El servidor le dice, terminó, ¿no? Y le dice, sí, terminó. Entendido. Y ahí cierra la conexión. Espero que este ejemplo sirva para entender cómo funciona la comunicación TCP y también el comando TCP dump de Linux.